Hola, AnimeXdal habla en un nuevo video. Esta vez traigo un video respuesta, y sí, volvemos a hablar de un viejo conocido del canal, Negro Oscuro y sus cosas, también conocido en esta casa como el fanboy número 1 de Adán. En este video voy a responder dos de sus joyitas. La primera, Lucifer es un victimista hipócrita. Curioso título viniendo de alguien que defiende a Adán como si le pagaran por ello, ignorando convenientemente lo que la propia serie establece cuando no encaja con su narrativa. La segunda, Charlie es el peor personaje de su serie, que él presenta como un análisis. Aunque, siendo honestos, cuando viene de este usuario, la palabra análisis suele estar de adorno. Profundidad habrá poca, opinión disfrazada de argumento, probablemente mucha. Antes de empezar, como siempre hago en mis vídeos respuesta, aviso. Me da absolutamente igual si se ofenden. No soy la niñera de nadie, no voy a suavizar lo que digo para proteger sensibilidades frágiles, y menos cuando estamos hablando de personas que no tienen ningún problema en repartir críticas, pero se desarman cuando alguien les contesta. Y como ese video habría quedado demasiado corto si solo respondía a lo de siempre, también voy a incluir a otra joya del panorama actual, Roxar Reviews. Sí, esa misma. Su video sobre Adán, o mejor dicho, su berrinche porque un personaje no fue exactamente como ella quería que fuera, es de las peores piezas de pseudoanálisis que he visto últimamente. Me encantaría decir que exagero por humor, pero no. Literalmente el argumento central del video es: no me gustó porque no cumple mis expectativas personales, maquillado como crítica estructural. Eso no es análisis. Eso es catarsis mal editada. Así que como quiero empezar por lo peor, arrancaremos con el video de Roxar Reviews. Porque, y miren que Negro Oscuro y sus cosas tiene lo suyo, al menos sus videos suelen tener un mínimo de coherencia interna. Este, en cambio, es una montaña rusa emocional donde los argumentos se evaporan en cuanto se los mira 2 segundos de más. Y lo dejo claro desde ya, si después de esto se ofenden, se molestan, si quieren puede dejar un comentario, quejándose o hacer una video respuesta, a mí me da igual, ya que si vas a publicar opiniones en internet, prepárate para que alguien las desarme. Ahora sí, empecemos. Año nuevo, cosas nuevas. ¿Y qué mejor personaje para criticar que Adán, el primer humano en existir? Yo soy Roxar, tú eres Huntley, y en la aventura de hoy vamos a hablar sobre el primer hombre, el inesperado personaje favorito de muchos en el fandom, Adán. Antes de empezar con la historia e irnos desde la temporada 1 para desglosar todo, voy a dejar algo bien en claro. La verdad, no me gusta mucho Adán, lo detesto. Ya sé, ya lo sé. Muchos de ustedes lo adoran por sus chistes irreverentes y su actitud confiada y valemadrismo por la vida, lo entiendo. Sé que a diferencia de todos los personajes llorones y irrelevantes de Hazbin, Adán fue un respiro de aire fresco por poder ser lo que Hazbin prometía desde un inicio. Vamos por los primeros 39 segundos, y ya tenemos el primer problema serio del video. Arrancamos fuerte. Llamar llorones a personajes simplemente por tener conflictos emocionales o mentales. Así, sin matices. Sin análisis. Sin contexto. Eso no es crítica. Eso es pereza intelectual. Una cosa es decir, el conflicto está mal construido, la narrativa no lo desarrolla bien, la serie no le da el tiempo suficiente. Perfecto. Eso sería debatible, pero reducir traumas, procesos emocionales y arcos de crecimiento a son llorones es no entender cómo funciona la construcción de personajes. Empecemos con Bauge. Estamos hablando de alguien en su pasado, fue parte de un ejército autoritario que trataba a los suyos como herramientas descartables. Alguien que tuvo que sobrevivir dentro de un sistema violento, presenciar la muerte de alguien que pudo haber sido su pareja o alguien extremadamente cercana, y que ahora vive con el miedo constante de perder a la persona que ama. Y aún así, se levanta. Sigue luchando. Intenta hacer lo correcto. ¿Eso es ser llorona? ¿O es tener un arco de culpa, trauma y redención? Pasemos a Usk. Un personaje con señales claras de ludopatía, alcoholismo y bloqueo emocional. Un tipo que se refugia en la apatía, porque es más fácil que enfrentar sus fracasos. Y poco a poco empieza a abrirse, a expresarse mejor, a dejar de esconderse detrás del sarcasmo. Eso no es llorar. Eso es progresión de personaje. Y Ángel Dust. Un personaje con un odio profundo hacia sí mismo. Forzado por su propio padre a formar parte de la mafia. Con problemas de drogas. Con una identidad construida como mecanismo de defensa. Alguien que vive proyectando una máscara exagerada porque si se detiene a mirarse demasiado tiempo, se derrumba. ¿Todo eso te parece llorones? Ahora comparemos con Adán. Adán vive en el cielo. Tiene poder, estatus, privilegios, reconocimiento.
Está en la cúspide del sistema. Tiene literalmente una posición que le permite actuar con arrogancia sin consecuencias reales. Su gran tragedia, que sus esposas lo dejaron por ser insoportable, y que en algún punto tuvo que trabajar para ganarse lo que quería. Ese es el pasado trágico entre comillas. No estamos comparando dos niveles distintos de sufrimiento dentro del mismo contexto. Estamos comparando personajes con traumas estructurales y emocionales profundos con alguien cuya mayor herida es que la vida no siempre lo aplaudió. Eso no es analizar. Eso es equiparar cosas completamente distintas porque conviene al argumento. Y no pasó ni un minuto de video y ya se evidencia el problema central, una incapacidad total para diferenciar entre conflicto emocional complejo y simple incomodidad del personaje. No puedes, en un análisis serio, poner en la misma balanza a alguien con trauma, abuso, adicciones y culpa, con alguien cuyo conflicto principal es el ego herido. Y encima viene el otro argumento flojo, como la serie tiene humor irreverente, no puede ser profunda. Ah, claro. Porque aparentemente el humor cancela la complejidad emocional. Entonces expliquen cómo funcionan series como Rick and Morty, o BoJack Horseman. Ambas tienen humor absurdo, irreverente, incómodo, y aún así te meten episodios que te dejan mirando la pantalla en silencio porque te golpean donde duele. El humor no impide la profundidad, el humor es una herramienta, muchas veces es precisamente el contraste lo que hace que el golpe emocional sea más fuerte. Pensar que una serie adulta con comedia automáticamente tiene que ser superficial es tener la mente cerrada. Es asumir que todo para adultos debe ser como Family Guy, chiste tras chiste, sin consecuencias reales, sin evolución. Y luego esas mismas personas se quejan de que las series para adultos siempre siguen la misma fórmula. Claro. Si cada vez que uno intenta hacer algo distinto la reducen a llorones y drama innecesario. Pero bueno, mejor sigamos analizando el video. Porque llevamos 9 minutos y 20 segundos de material total, y yo no puedo quedarme eternamente en los primeros 39 segundos, aunque, siendo honestos, ya dieron para desmontar bastante. Y esto recién empieza. Chistes irreverentes, palabras soeces y personalidades edgys. No obstante, una parte de mí no puede evitar sentir algo de disgusto. Lo sé, yo soy la primera en decir que los personajes edgys no son malos per se, pero tal vez mientras avancemos en el video lograrás entender mi punto de vista, o al menos acordaremos no estar de acuerdo. Temporada 1, capítulo 1. Era el año, inserte año que no recuerdo y el cual no voy a investigar. Hazbin Hotel era una serie nueva, y justo en la primera temporada, en el primer capítulo, aparece por primera vez el primer hombre, Adán. Recuerdo que cuando escuché su nombre casi se me cayeron hasta los calzones de la impresión. En ese tiempo yo era fangirl de la Biblia. No confundir fangirl con religiosa. Es una cosa muy distinta creer y otra ser fan de lore. Mucho ojo. Así que estaba extremadamente emocionada. Pensé, oh Dios, ¿de verdad en Hazbin Hotel van a meter lore bíblico? Así, frente a mi ensalada. Iluso de mi parte creer que lo harían adecuadamente. Mi ex mejor amigo en ese tiempo era muy fan de Record of Ragnarok y juntos nos ilusionamos. En nuestras cabezas se proyectó la imagen épica de Adán. Nos preguntábamos cómo sería de caballeroso, masculino, sabio o protector. Grande fue nuestra sorpresa cuando, oh vaya, no era nada de eso. En cambio, nos recibió una caricatura, una simple y burda versión de Adán que solo llevaba el nombre y nada más. Mis spidey sentidos anti-escritura basura se activaron, y de inmediato presentí de qué se trataba. Adán solo había sido retratado de esa manera para que la gente lo odiara, porque claro, era el primer hombre, entonces tenía que ser un machista asqueroso sin profundidad ni respeto por nada, ¿verdad? Un hombre que siguió a su esposa incluso si eso significaba seguir el camino del pecado, que cayó junto con ella, que se responsabilizó, que siempre le fue fiel durante toda su longeva vida. Pero claro, como es hombre, heterosexual, cristiano y blanco, obviamente tenía que ser el villano, obviamente tenía que ser misógino y obviamente tenía que ser tan cínicamente carente de propósito y deseos personales para que así nosotros como espectadores nos sintiéramos compasivos por la pobrecita de Charlie Morningstar. Ay, pobrecita de ella, que es la princesa del infierno, que tiene los fondos para hacer todo lo que se le dé la gana y está deprimida porque es patética intentando cumplir su sueño de ayudar a otros porque está tan hundida en su privilegio que no tiene ni la más mínima capacidad de tener empatía real y sustancial por los pecadores que dice amar. Oh. De verdad, no puede ser más ridículo. Primero reconoce que el piloto tiene humor irreverente. Lo admite. Está ahí. Es evidente, y aún así, con el tono del piloto clarísimo desde el minuto 1, se esperaba que Adán apareciera como si esto fuera Shumatsu no Valkyrie. ¿En serio? Hazbin Hotel es una caricatura. Es una serie animada cuyo mezcla drama con comedia ácida.
El humor exagerado no es un accidente, es parte central de su identidad. Desde el piloto, el tono estaba más que establecido. Y alguien viendo ese piloto realmente esperaba un Adán solemne, épico, estoico, estilo dios trágico del juicio final. No estamos hablando de una reinterpretación mitológica solemne. Estamos hablando de una sátira con demonios cantando y ángeles exterminadores haciendo comentarios sarcásticos. Esto ya no es quejarse de que el personaje esté mal escrito. Esto es quejarse de que el personaje no fue exactamente como tú querías que fuera. Y eso no es crítica narrativa. Eso es proyección. Ahora, lo más absurdo, la insinuación de que Adán es malo porque es hombre. Reducir todo el conflicto del personaje a un villano masculino es una simplificación tan burda que da vergüenza ajena. En la misma serie hay personajes masculinos que son genuinamente buenas personas. Abel, Lucifer, Sir Pentious. Y también hay personajes femeninos que son claramente antagonistas o moralmente cuestionables, como Lute. Así que no, el problema no es el género, el problema son las acciones. Adán no es villano por ser hombre, es villano porque intentó matar a Charlie, que literalmente está intentando redimir almas. Lidera exterminios sistemáticos. Maltrata a sus propias subordinadas. Permite que Luther deje gravemente herido a Bug y la abandone en el infierno. Intenta manipular el juicio para ganar por conveniencia. Eso no es interpretación. Eso es lo que hace en pantalla. El título de villano no se lo pusieron por sorteo. Se lo ganó. Y aquí viene otro punto importante. Un villano no necesita profundidad trágica para funcionar. ¿Hay villanos complejos? Sí. ¿Hay villanos grises? Sí. Pero también existen villanos que cumplen su rol como contraste temático. Adán funciona como contrapunto directo de Charlie. Ella es idealista, empática, ingenua a veces, con problemas emocionales no resueltos porque se enfoca en salvar a otros antes que a sí misma. Él es cínico, egoísta, violento y disfruta del poder que tiene. Ese contraste es intencional. Que un villano no tenga un trauma lloroso detrás no lo convierte automáticamente en mal personaje. Lo convierte en un antagonista claro. Y sobre lo de Charlie siendo self-insert de la creadora, eso ya entra en terreno conspiranoico. La creadora incluso hizo una versión caricaturizada de sí misma en Eyuba Voz, y literalmente la mató en su única aparición. Si eso es autoidealización, es la más extraña que he visto. Además, la serie deja claros defectos en Charlie. Es infantil en momentos clave. Confía demasiado. Tiene conflictos emocionales que evita enfrentar porque prioriza a los demás. Eso no es romantización. Eso es caracterización con fallas. Y ahora lo más incoherente de todo, el video supuestamente es sobre Adán. ¿Por qué estás desviándote a atacar a Charlie durante minutos enteros? Si el foco es Adán, céntrate en Adán. Meter quejas personales contra otro personaje en un análisis que no va sobre ella demuestra más obsesión que argumento. Se nota cuando alguien tiene un problema personal con un personaje. Y cuando eso pasa, el análisis se convierte en descarga emocional. Otro error común, confundir villano con personaje creado para ser odiado. Hay personajes diseñados para ser detestables, pero hay otros diseñados para ser carismáticos dentro de su antagonismo. Villanos cómicos, exagerados, que generan tanto rechazo como entretenimiento. Por entrevistas de la creadora, Adán no fue concebido como el personaje que deben odiar. Fue concebido como contraste, como figura satírica. Incluso se ha mencionado que le habría gustado desarrollar más aspectos de él. Eso no suena a lo hice solo para que lo odien. Suena que es un antagonista funcional dentro del tono de la obra. Decir que fue creado exclusivamente para ser odiado es tan simplista como afirmar que cualquier antagonista directo de un protagonista amable solo existe para generar ate. No. Existe para generar conflicto. Y si el conflicto funciona, el personaje funciona. Que no sea el Adán solemne y épico que tú imaginabas no significa que esté mal escrito. Significa que la serie no se acomodó a tu expectativa personal. Y eso no es un fallo del guión. Es una diferencia entre lo que querías ver y lo que realmente te mostraron. Oh, pobrecita. Y una mierda. Y la verdad, qué gusto. No saben qué satisfacción villanesca me da el saber que el burdo y patético intento de self-insert romantizado de esta señora finalmente está siendo reconocido por lo que es, una nepo baby totalmente desconectada de la realidad. Y en cambio, su fútil intento de bastardizar a la religión y a los hombres les haya salido totalmente mal, y en cambio, mucha gente lo adora por un simple hecho. Adán es entretenido. Su canción es icónica, a diferencia de las de Charlie. Es muy bueno haciendo su trabajo, a diferencia de Charlie, y es entretenido de ver.
a diferencia de Charlie, es que es tan irónico. Intentan de forma tan burda y absurda el que sus personajes sean entrañables y adorados por todos, y aquellos que no deberíamos adorar tanto, al final se vuelven tan apreciados que hasta acarrean la comedia y son más interesantes que aquellos de los que se trata la historia. Vaya, que cuando haces personajes que no lloran por todo y que no buscan darte lecciones de moralidad, ¿a la gente le gusta? No. De hecho, no. Adam no es odiado porque sí. Funciona principalmente por dos razones muy claras. Es un contraste directo con Charlie. Es un recurso cómico dentro del tono de la serie. No todo antagonista necesita un trauma shakespeariano para justificar su existencia. A veces su función es representar una postura ideológica, una actitud y una crítica concreta. Y eso lo cumple perfectamente. Ahora, lo de que la serie bastardiza la religión, respiremos 2 segundos. En la misma historia hay ángeles que son presentados como personas genuinamente buenas. Emily es compasiva. Sarah es rígida, sí, pero no caricaturescamente malvada. Hay variedad moral dentro del cielo. Que Adam sea un bastardo no convierte automáticamente a todos los ángeles en villanos. Eso se llama diferenciación de personajes. De hecho, la serie constantemente usa el contraste entre figuras como Emily y Adam para mostrar que no todo el cielo piensa igual. Si fuera una crítica simplista contra la religión en bloque, no existirían esos matices. Y si jugamos con la versión en inglés, el subtexto es todavía más obvio. Adam funciona como sátira del fanatismo religioso arrogante. No de la fe en sí. Del fanatismo hipócrita que se escuda en la autoridad moral para ejercer violencia. Si eso molesta, entonces el problema no es la serie, es que no se entiende cómo funciona una parodia. La serie no está diciendo creer es malo. Está señalando comportamientos extremos, autoritarios y moralmente incoherentes. Eso es sátira. Decir que esto se ataca a la religión es no distinguir entre crítica al fanatismo y ataca a la espiritualidad. Y otro punto importante, en ningún momento la narrativa te obliga a odiar ciegamente a nadie. Charlie jamás ataca a los ángeles por existir. Lo que critica son acciones concretas, la opacidad del sistema, la violencia sistemática, el hecho de que ni siquiera saben exactamente cómo se determina quién va al cielo. Eso no es odio gratuito, eso es cuestionar un sistema. Además, la propia Charlie llama villano a Valentino. ¿O ahora vamos a ignorar que la serie también muestra demonios horribles? Porque si fuera propaganda anti-cielo, todos los demonios serían víctimas angelicales, y claramente no es el caso. El problema de este video es que se supone que es sobre Adam, pero después de los primeros minutos, se convierte en una queja extendida contra Charlie y otros personajes simplemente porque no gustan. Eso no es análisis temático, eso es no me cae bien, así que está mal escrito. Y el trauma con el humor irreverente ya cansa. Que una serie tenga comedia ácida no significa que no pueda intentar profundidad. El hecho de que algo no sea solemnemente dramático no lo convierte en vacío. Pensar que toda animación adulta debe limitarse a fórmulas tipo Family Guy es reducir el género entero a chiste fácil y ser revolución. Si una serie intenta mezclar comedia con conflicto emocional y eso molesta, tal vez el problema no sea la serie, sino la expectativa rígida de lo que debería ser. Y sí, cuando los argumentos que presentan son de este nivel, mezcla de desvíos de tema, simplificaciones extremas y quejas personales, es difícil no concluir que hay una falta importante de capacidad analítica. Porque una cosa es que no te guste, otra cosa es no entender lo que estás viendo. Sobre el resto del video, honestamente no vale demasiado la pena profundizar. Es básicamente repetir quejas sobre Charlie, malinterpretar a Dan y desviarse constantemente del supuesto tema central. Conclusión. Si el objetivo era demostrar que Adam es un villano terrible como personaje, el argumento no lo sostiene. Lo que se termina demostrando es un rechazo personal hacia ciertos enfoques narrativos. Y ahora, pequeño mensaje para Xmaster Fanfic, me caes bien. De verdad. Eres de los usuarios que más disfruto leyendo y considero que sueles traer material interesante para debatir. Pero si me vas a recomendar algo para analizar, por lo menos que tenga una base argumental sólida. No un berrinche de 9 minutos que se sale del tema cada 3. Porque debatir está buenísimo, pero debatir requiere contenido que, como mínimo, esté intentando argumentar y no solo descargar frustraciones. Y ahora sí, pasemos a algo un poco más consistente. Ahora sí, cambiamos de objetivo. Como pueden ver, vamos a desmentir el video titulado Lucifer es un hipócrita que se hace la víctima. Desde ya adelanto algo, no es tan desastroso como el anterior que analizamos. Lo cual, sinceramente, tampoco era un estándar muy difícil de superar.
Pero no se entusiasmen demasiado. Que no sea un desastre absoluto no significa que sea bueno. Y aquí conviene hacer un pequeño paréntesis para quienes no conozcan al autor, ya sea porque nunca vieron uno de sus videos o porque no pasaron por mi análisis anterior sobre el tema de Adán. En resumen, estamos hablando del fanboy número 1 de Adán. Y no lo digo como exageración gratuita. Si revisan su contenido, aproximadamente el 80% gira en torno a dos cosas: defender a Adán como si fuera su abogado personal, atacar a cualquier personaje que represente lo opuesto ideológico y narrativo de Adán. Es un patrón bastante claro. Si el personaje coincide con su favorito, aplausos. Si lo contradice, automáticamente está mal escrito, es hipócrita, es llorón o es propaganda. Eso sí, a diferencia del video anterior que analizamos, este usuario al menos intenta estructurar argumentos. No siempre son sólidos, muchas veces parten de premisas discutibles o directamente sesgadas, pero al menos hay un intento de razonamiento. Eso ya lo coloca un escalón por encima del berrinche puro. Aunque claro, tiene su pequeño detalle: si le comentas algo que contradiga su postura, la tolerancia baja más rápido que el precio de una criptomoneda en crisis. Defender ideas está bien, aceptar que te respondan parece que no tanto. Pero bueno, hecha la presentación formal de nuestro espécimen, con su hábitat natural centrado en la defensa incondicional de Adán y la crítica sistemática a sus opositores, supongo que es momento de entrar al video en cuestión. Así que vamos a ver qué tan hipócrita y qué tan victimista resulta ser Lucifer según este análisis, y si los argumentos realmente sostienen ese titular tan dramático. Me da miedo hacer este video, debido a que mucha gente se puede enojar conmigo y diga algo como: es que lo dices porque eres un Adán Lover y por eso eres patético. Pero como este es mi video, y opinión, lo voy a decir. Lucifer Morningstar de Have Been Hotel. ¿Es hipócrita? Pues honestamente, como en todos mis vídeos, es solo mi opinión y nada más, no tienes por qué tomártelo muy personal, así que bueno, corre intro. Pero antes de criticar, sé perfectamente que su contraparte bíblica y esta versión no tienen nada que ver, pero antes de decir todo lo malo que voy a decir de Lucifer, pasemos mejor a sus puntos positivos, y esos puntos positivos se los lleva debido a que al menos es un padre que se preocupa por su hija, e intenta protegerla. Eso es algo que al menos aprecio de él, pero lo malo, es que amar a alguien no significa que seas bueno con todos a tu alrededor. Además, Lucifer fue un padre ausente para Charlie por 7 años, y tú dirás que fue por el abandono de su esposa, cuando realmente esto no justifica el abandono hacia Charlie por 7 años, ya que una cosa es tener una etapa difícil y la otra es desaparecer de la vida de tu hija por un largo tiempo, y eso no es tristeza, eso es negligencia emocional. Voy a adelantar esta parte porque realmente no aporta demasiado el eje central del video, pero hay dos cosas que no puedo dejar pasar. Primero, es justo reconocer algo. Es positivo que al menos admita que Lucifer tiene rasgos de buen padre. Eso se agradece. Ahora, lo irónico. El mismo creador que señala como gran mancha de Lucifer el haber estado 7 años ausente, es el mismo que minimiza completamente el comportamiento de Adán como padre. Con Lucifer, el contexto no importa. Con Adán, el contexto lo excusa todo. La serie deja claro que la separación entre Lucifer y Charlie estuvo atravesada por dos factores importantes: Lilith y la depresión de Lucifer. No fue abandono por desprecio. Fue un colapso emocional, aislamiento, ruptura familiar y problemas psicológicos no resueltos. No es que Lucifer se despertó un día y dijo: ¿sabes qué? Me aburre ser padre. Fue un personaje lidiando con culpa, caída, fracaso y depresión. Pero eso sí se condena como prueba definitiva de que es mal padre. Ahora miremos a Adán. La propia serie deja ver que trataba a Abel con desprecio. No es una interpretación rebuscada. El tono, las líneas y la reacción de Abel indican claramente que el hijo era consciente de que su padre lo menospreciaba. Y aquí viene la pregunta clave. Lucifer, deprimido, separado por circunstancias emocionales y conflictos con Lilith, mal padre.
Adán, emocionalmente agresivo, despectivo con su propio hijo, no es para tanto. Perdón, eso no es análisis imparcial. Eso es doble vara. Porque si vamos a juzgar la paternidad de un personaje, la coherencia exige aplicar el mismo estándar a ambos. Uno tuvo ausencia ligada a depresión y ruptura. El otro mostró desprecio activo y trato emocionalmente dañino. Y aquí entra otro intento de limpieza narrativa bastante forzado. Usar una línea en una canción donde Abel se pregunta qué habría hecho Adán en cierta situación para insinuar que la relación no era tan mala. Una sola frase, una interpretación optimista, y de repente soborra el desprecio mostrado antes. Eso es cherry picking. Esa línea puede interpretarse de varias maneras. Abel idealizaba a su padre como figura de autoridad. Tenía baja autoestima y buscaba validación. Interiorizó la idea de que su padre era el modelo a seguir aunque lo tratara mal. O simplemente sabía que Adán era eficaz bajo presión, sin que eso implique afecto sano. Idealizar a un padre no significa que haya sido buen padre. Muchos hijos idealizan figuras que los dañaron emocionalmente. Y si analizamos la canción completa, el matiz emocional de Abel no suena a vínculo sano y equilibrado. Su tono transmite necesidad de aprobación, no seguridad afectiva. Pero claro, cuando conviene, una línea se convierte en prueba definitiva. Cuando no conviene, el contexto completo de un arco emocional se ignora. Por eso digo que no es imparcial. Se condena a Lucifer considerando solo el resultado superficial, estuvo ausente. Se defiende a Adán ignorando el impacto emocional de sus acciones directas. Uno es juzgado por lo que no pudo hacer debido a su depresión. El otro es excusado por lo que hizo activamente. Y luego se pretende presentar esto como análisis objetivo. No, eso es favoritismo con argumentos seleccionados a conveniencia. Y cuando un análisis parte de conclusiones previas, Lucifer es hipócrita, Adán no era tan malo, y luego busca fragmentos que encajen en esa narrativa, deja de ser análisis y pasa a ser defensa ideológica. Y eso se nota. Y antes que me digas que no se tocó en este video, el usuario distorsiona y cambiado el diálogo de los personajes para su conveniencia en este video, y lo mencioné principalmente para mostrar el contraste lógico de este usuario. Si haces algo bajo pero además emocionales, no está justificado pero si en una canción da a entender que no fuiste tan pero tan malo, aunque el contexto te puede decir otra cosa, entonces no fuiste un mal padre. Era un soñador con ideas fantásticas para toda la creación. En el principio, se nos dice que Lucifer tenía ideas para la creación, pero el cielo le rechazó estas ideas. ¿Y cuál es el problema aquí? Que en ningún momento se nos cuentan esas ideas, siendo un grave error, y otro problema, es su demostración de libre albedrío. Seamos realistas, ya los humanos tenían libre albedrío, o cómo me explicas que Adán quería el control, o porque Lilith decidió dejarlo. Además, lo de entregarle la manzana a los humanos, más que ser una ayuda por parte de Lucifer, se siente más como una obsesión con demostrar que él tiene razón, y que el cielo debería escucharlo a él, y antes que digan, no es que fue un accidente. A lo que yo te respondo, si el creador te dice que la fruta o manzana prohibida, traerá varias consecuencias para la creación, que les hace pensar a ustedes, que todo iba a salir bien y traería buenos actos, solo espero que me hayan entendido. Además, en la propia serie, Lucifer se hace la víctima, haciendo ver al cielo como el malo, con decir que el cielo nunca escucha, a lo cual es un comentario muy descarado, e hipócrita por parte de Lucifer, ya que el cielo estaba dispuesto a escuchar la idea de Charlie, ya que si el cielo no escuchara, ni siquiera le hubieran contestado. Además, por lógica y coherencia, Lucifer al ser un paria, el cielo ni siquiera debería decirle lo que hará el cielo con el infierno. Además, Lucifer debería estar agradecido con el cielo, ya que al menos el cielo lo contacta por reuniones. Y si creían que esto sería lo único malo que voy a decir de Lucifer, están muy equivocados, ya que falta echarle más leña al fuego. Soy un hombre importante. Sabes que tengo muchas responsabilidades. Como gobernante del infierno, hay la palabra inútil e hipócrita le quedan de 10, ya que todo el infierno es todo lo que Lucifer debería odiar. Hay discriminaciones a otros demonios, hay matrimonios arreglados, a las mujeres se le trata como unas máquinas de cría, son cosas que Lucifer debería controlar, ya que si su mujer estuvo en un matrimonio arreglado, ¿por qué no prohíben que Paimon case a sus hijos con otras? Sé que tu mujer quería libertad, pero hay límites, y antes que me digan, él no está interesado en gobernar, él por derecho debería gobernar, ya que él causó este desastre, y como rey debió por lo menos convertir el infierno en un lugar decente, y alguien se acuerda de esta frase. Mi hija, pero olvidaste que estás en mi casa, perra. Pues esa frase lo hace ver hipócrita, debido a que él también se metió en la casa de Adán, aprovechando que él no estaba cerca. También quiero
quiero hacer una pausa, ya que muchos en el fandom dicen que Eva era sumisa, esto debido a que en la versión inglesa de la Biblia, hubo un error de traducción, donde tradujeron sumisa, y no obediente como en su versión original. Digo esto debido a que muchos fans dicen que Eva era sumisa ante Adán, cuando realmente nunca se nos dice que Eva era sumisa, y esto más que deja peor a Lucifer, ya que lo deja como un tipo que se aprovechó de la sumisión de una mujer, pero hasta que la serie no lo nos confirme esto solo se quedará como especulación. Pero continuando, el infierno es un desastre, controlado por una anarquía donde la desigualdad reina en grande, y Lucifer en vez de dar autoridad, decide llorar y perder el tiempo, en vez de dar autoridad, y no, derrotar a Adán no es una muestra de autoridad. Además, conociendo a los pecadores, y aplicando la lógica y la coherencia, parece más una señal de rebelarse contra el cielo y atacarlo, y antes que un NPC diga, no, y Lucifer aceptó su castigo, no lo aceptó, ya que una persona que acepta su castigo, no tacha a los demás como los malos, y a él como los buenos, pero ¿saben quiénes sí se hicieron cargo de su castigo? Adán y Eva. ¿Por qué no me sorprende? Estos personajes, avance del trabajo duro y esfuerzo, lograron sobrevivir y convertir una tierra peligrosa, en un lugar habitable para sus hijos, y todo eso gracias a que se cuidaban mutuamente, a diferencia del infierno, y no, que los otros anillos parezcan decente, no se debe a la influencia de Lucifer o Lilith, sino a los otros 6 pecados que dirigen sus anillos a su manera, así que sí, Lucifer y Lilith son pésimos reyes, que más que reyes son prisioneros de su propia creación. Como pueden ver, dejé el clip completo sin cortar. Es corto, así que no vale la pena fragmentarlo. Mejor lo desglosamos rápido y seguimos avanzando. Primer punto, el cielo estaba escuchando. No. La reunión con Charlie fue con Adán. Y cualquiera que haya visto esa escena sabe exactamente cómo se comportó, interrumpiendo constantemente, haciendo bromas fuera de lugar, contando anécdotas sexuales innecesarias y burlándose del proyecto de redención. Eso no es escuchar, eso es ridiculizar. En el juicio pasó algo similar. Sera mantuvo la postura institucional. La cosa era tan ridículamente poco parcial que literalmente Adán podía insultar sin ser reprendido, pero Charlie sigue arrepentido. No hubo apertura real al diálogo. La única que mostró interés genuino en entender fue Millie. Y mientras eso ocurría, Adán intentaba sabotear todo chantajeando a Agge. Entonces no estaban escuchando. Había protocolo, había formalidad, pero apertura real, cero. Lucifer tiene razones concretas para desconfiar. No es paranoia ni capricho. Es una conclusión basada en experiencias previas con el sistema celestial. Y aquí aparece la primera contradicción interesante del creador del video. En otros contenidos suyos, cuando algo provenía del cuento de Lilith, decía que no podía tomarse como información confiable. Que no era evidencia sólida. Pero ahora sí lo es. Ahora esa información es válida. Curioso cómo la credibilidad de los datos fluctúa según si benefician la narrativa preferida. Segunda contradicción fuerte. Primero sostiene que el cielo tiene derecho a intervenir y hacer lo que quiera allí, y que Lucifer no puede oponerse. Luego afirma que Lucifer no está haciendo su trabajo como rey del infierno. Entonces, ¿Lucifer tiene autoridad o no? Si no la tiene, no puede exigírsele que mantenga el orden absoluto. Si la tiene, entonces puede cuestionar la intervención del cielo. No se pueden sostener ambas posturas a la vez sin caer en incoherencia lógica. Ahora vamos al doble estándar moral, que es todavía más evidente. Se critica el matrimonio reglado y el trato utilitario hacia mujeres en familias nobles o reales del infierno. Perfecto, es criticable. Pero cuando se reveló lo que hacía Adán con su ejército celestial, el argumento fue, es un ejército, es común que hagan ese tipo de cosas. Entonces cuando es tradición infernal condena moral, cuando es una de las cagadas que hizo Adán es común. Común no significa correcto. Eso es un argumento descriptivo, no moral. Que algo haya sido habitual en una estructura jerárquica no lo convierte en éticamente justificable. Confundir frecuencia con legitimidad es un error básico. Luego viene el tema de Eva. La serie establece que Lucifer le ofreció la manzana. Punto. No dice que la manipuló, no dice que la engañó, no dice que la forzó. Interpretar que se aprovechó es añadir elementos que la narrativa no muestra. Y aquí hay algo más. La propia serie presenta a Lucifer como torpe socialmente, distraído, impulsivo, emocionalmente desorganizado. No como un maestro estratega frío y calculador. De verdad ese personaje es el genio manipulador que orquestó todo con precisión maquiavélica. Si aceptamos esa versión, entonces Eva y Adán habrían sido intelectualmente superados por alguien que la serie retrata como emocionalmente inestable y disperso.
Eso nos deja muy bien parados a ellos. En resumen, el problema del video no es que critica a Lucifer. Criticar personajes es válido. El problema es que se ignoran escenas clave. Se aplican estándares distintos según el personaje. Se usa información solo cuando conviene. Se sostienen posturas contradictorias sin resolverlas. Lucifer no es un santo. Tiene errores, culpa, decisiones cuestionables y una historia complicada. Pero eso no lo convierte automáticamente en hipócrita ni en víctima autoproclamada. Tener contexto emocional no es victimismo. Es caracterización. Y cuando recordamos que quien hizo el video es un fan declarado de Adán, todo empieza a encajar. Charlie es juzgada con severidad por errores comprensibles. Lucifer es juzgado ignorando su contexto emocional. Adán es minimizado incluso cuando sus acciones son directamente dañinas. Si vamos a hablar de hipocresía, ahí está. Pero bueno, cerremos este punto. Ahora sí, vamos al último análisis de esta ocasión. El video sobre Charlie hecho por nuestro entusiasta oficial de Adán, quise decir Negro Oscuro y sus cosas. Veamos qué tan terrible resulta Charlie bajo ese criterio. Antes de continuar con la video respuesta, quisiera señalar que este usuario suele usar mi opinión personal como escudo al discutir un tema en un análisis o debate. Usa la excusa de que es su opinión personal, lo cual es completamente inválido. En un debate o análisis, se usan argumentos, no opiniones. Además, si ves sus dos videos, notarás que hay muy poca opinión personal en ellos, e intenta presentar argumentos de doble moral o manipular directamente frases o eventos de la serie para defender su punto de vista. El video de Lucifer que acabas de ver es prueba de ello. Bueno, como pasó con el video de Lucifer, donde hablamos de lo hipócrita y victimista que puede llegar a ser, como avisé en mi publicación de la comunidad, hoy nos tocará hablar de su hija, que curiosamente es el personaje principal de esta serie, y al igual que en el video de Lucifer, es solamente mi opinión personal, así que ya aclarado esto comencemos con este video, donde hablaremos de por qué Charlie Morningstar es el peor personaje de la serie. En la primera temporada, se nos presenta a Charlie como un personaje que quiere cumplir un sueño, y es redimir a los pecadores. En esta temporada Charlie era vista de dos maneras, o era un personaje que amas, o alguien que odias o te cae regular, y a decir verdad había momentos donde al menos se notaba que quería ayudar, como cuando intentó ayudar a Angel con Valentino pero le salió mal, si bien era poco, al menos era bueno verla queriendo ayudar a alguien, y lo malo de esta temporada era su infantilidad e ingenuidad, que había momentos donde llegaba a irritar un poco, al igual que sus errores, como decir que los pecadores cometieron errores, o su manera de intentar la redención de las formas más infantiles posibles, o creer que los caníbales la ayudaban por la redención, cuando realmente lo que querían era comer carne de Ángel. Y uno ahí pensaría que el personaje mejoraría, con la llegada de la segunda temporada, donde Ike trataría de mejorar todos los errores que cometió, y madurar y tomar buenas decisiones para su futuro, ¿verdad? A diferencia del video anterior, este sí lo voy a dividir. Y no por capricho, sino porque la desmentida va a ser un poco más larga, sobre todo teniendo en cuenta lo que se viene con la segunda temporada y cómo ciertos argumentos se caen solo cuando miras el panorama completo. Arranquemos con lo primero. Decir que Charlie fue un personaje terrible en la primera temporada solo por una característica de su personalidad es, siendo suaves, bastante pobre como análisis. Porque si vamos a aplicar esa misma lógica reductiva, entonces Adán sería el peor personaje de toda la serie. Seamos honestos. Desarrollo, mínimo. Profundidad emocional, casi nula en pantalla. Complejidad psicológica, limitada. Punto fuerte. Es gracioso, carismático y cumple su rol como villano. Bonus. Su canción está muy buena. Y ya. Pero claro, ahí no se aplica la lupa crítica con la misma severidad. Charlie, en cambio, sí tiene más capas aunque no todas estén explotadas al máximo en la primera temporada. Persistencia casi obsesiva en su proyecto. Capacidad real de empatía. Habilidad para inspirar a otros. Vulnerabilidad emocional. Y sí, una tendencia a la ingenuidad e infantilismo en ciertos momentos.
Ahora, lo de que no sabe cómo redimir pecadores al inicio, claro que no sabe. Ese es el punto. Está empezando. Sus métodos iniciales pueden parecer básicos: empatía, confianza, responsabilidad emocional. Pero que algo sea básico no lo convierte en tonto. Son fundamentos sólidos. La redención no empieza con ingeniería moral avanzada, empieza con principios. Reducir eso es ingenuo y ya es ignorar que el arco de un personaje idealista precisamente necesita ese punto de partida para evolucionar. Pero bueno, ¿qué podemos esperar cuando el personaje favorito de Negro Oscuro y sus cosas es alguien que literalmente demuestra indiferencia ante la muerte de sus propios soldados? Es curioso que se critique la empatía como debilidad mientras se romantiza la apatía como fortaleza. Y el argumento eterno de los pecadores no merecen redención ya lo he desmentido varias veces. Es el comodín favorito de los fanboys de Adán y de quienes parecen haber consumido la serie en clip de TikTok o a través de memes fuera de contexto. Porque si analizas más de 5 minutos seguidos, la serie deja claro que el debate moral es precisamente si el sistema es absoluto o reformable. Pero claro, eso exige prestar atención más allá del chiste viral. Por si alguna llega a preguntarse por qué no me detengo tanto en la primera temporada, porque, sinceramente, no hay demasiado que analizar en los argumentos que presenta este video. Son los típicos. Es molesta, es infantil, es aburrida. Eso no es un análisis estructural. Es una opinión estética sin desarrollo. No hay desmontaje de arcos. No hay análisis de estructura narrativa. No hay evaluación del contraste temático. Solo una sensación personal presentada como conclusión objetiva. Y eso es lo que hace que este tipo de crítica se vuelva repetitiva. No porque Charlie sea intocable, sino porque los argumentos en su contra suelen quedarse en superficie. Si vas a decir que es un mal personaje, demuestra por qué falla estructuralmente, rompe la coherencia interna, invalida el conflicto, contradice su propio arco sin justificación. Pero si el argumento sí reduce a no me gusta su personalidad, entonces no estamos hablando de mala escritura. Estamos hablando de gustos. Y gustos no son sinónimo de análisis. Cuando vi los primeros capítulos de la segunda temporada de Hazbin Hotel, en serio creí que Charlie iba a mejorar como personaje, e incluso se notaba afectada por la muerte de Sir Pentious, y por la batalla del hotel, y uno ahí pensaría que en esta temporada Charlie al fin mejoraría y se convirtiera en una buena líder. Pues no, ya que en esta temporada Charlie se comporta de la manera más incompetente, más egoísta, más arrogante, y berrinchuda, y como buena niña mimada de papi que es, decide mejor culpar a los demás, en vez de aceptar la culpa y hacerse responsable, e incluso hasta ya parece mala novia con Bungie. Y cuando fue una buena novia en primer lugar. Bueno, del capítulo 3 al 8 les diré todas las cosas que convirtieron a Charlie en un mal personaje. En el capítulo 3 de esta temporada, se demostró que Charlie no aprendió nada, y comete acciones más imprudentes como llamar a los Bees, mintiéndoles, y cuando les piden las pruebas de la redención, ella decide cometer chantaje emocional para que Angel se redimiera, porque ella apostó con los Bees, haciendo una de las peores obras de teatro. Literalmente en este capítulo Charlie usó a Angel como moneda de cambio, y para colmo lo comparó con Sir Pentious, y también se la pasó ignorando a Bungie, que poco a poco verán que ella se convierte más en la mascota de Charlie que su novia, aunque eso es incompetente, egoísta, berrinchuda y arrogante. Qué curioso, esa descripción me suena. ¿A quién me recuerda? Ah, cierto. Pero ya fuera de bromas, la diferencia es clara. Con Charlie, esas acusaciones se desmontan con facilidad. Con Adán, en cambio, defenderlo de lo mismo es básicamente hacer malabares olímpicos con la lógica. Empecemos por lo de Vox. Muchos critican que Charlie confiara en él, como si hubiese sido una decisión fría y perfectamente racional. Ignorando, claro, varios detalles clave. Acababa de recibir una noticia que la dejó en shock absoluto: la redención de Sir Pentious. Llevaba días sin dormir. La serie lo deja explícito. Estaba desesperada por demostrar que su proyecto no era una fantasía. En otras palabras, estaba emocionalmente saturada, físicamente agotada y mentalmente alterada. Y para quien no lo sepa, varios días sin dormir afectan el juicio, las capacidades de análisis y el control de impulsos. No es opinión, es biología básica. El cerebro empieza a funcionar peor que un wifi público en hora pico. Así que no fue porque es tonta. Fue porque estaba exhausta, emocionalmente sobrecargada y obsesionada con probar que tenía razón.
Y esto no es nuevo. La primera temporada ya mostró que Charlie no toma buenas decisiones cuando está privada de sueño. Lo vimos cuando fue a ver a Lucifer. No es inconsistencia, es coherencia con su patrón conductual. Pero claro, eso exige prestar atención. Ahora pasemos al tema Badge. Se repite mucho que Charlie fue una mala novia por enojarse. Pero se ignora algo fundamental. Su enojo no fue por lo que Badge era, sino por cómo lo descubrió. Imaginen esto, tu pareja te oculta que perteneció al ejército del enemigo que quiere destruir todo lo que tú defiendes. Y no solo eso, sino que el líder de ese ejército es el principal antagonista de tu proyecto. El problema no era que Badge fuera un ángel exterminador, el problema era la falta de confianza. Y la propia serie lo dice. Charlie lo verbaliza. Su enojo era por la mentira, no por la identidad. Si Badge se lo hubiese contado en un contexto tranquilo, lo más probable es que Charlie hubiera reaccionado confundida, sí, pero no traicionada. Además, la serie deja claro, vía Uski varios momentos de introspección, que Charlie tiene problemas emocionales no resueltos y baja autoestima. Eso influye directamente en cómo percibe el abandono, el secreto y la traición. Pero aquí está el punto clave, no puedes analizar a un personaje ignorando su psicología. Criticar acciones aisladas sin considerar su estado emocional, su historial y su mentalidad es análisis superficial. Con esa metodología cualquiera puede decir que cualquier personaje es una basura. Un análisis serio evalúa si la acción tiene sentido dentro de la personalidad y el estado mental del personaje. Y en este caso, lo tiene. Ahora, sobre AI. Decir que la canción trata de que Charlie y Badge le echan la culpa de sus problemas al mundo es impresionante. La canción es una declaración de amor. Es una reafirmación de que, aunque todo esté en contra, juntas pueden resistir. Es resiliencia emocional compartida. No victimismo. Es literalmente una afirmación de que son el pilar la una de la otra. No es ambigua. No es críptica. No es simbólica en exceso. Es directa. Entonces cuando alguien la malinterpreta de forma tan exagerada, uno empieza a preguntarse si es falta de comprensión o si es deliberado. Y no sería la primera vez. Porque ya hubo intentos de argumentar que Adán no disfrutaba matar. Cuando el propio personaje tiene una canción que básicamente celebra la violencia y la purga. O sea, ¿en serio? Aquí el patrón es claro. Si la serie dice algo que contradice la narrativa que se quiere defender, se ignora. Se reinterpreta. Se deforma. No es análisis. Es filtrado selectivo. Y por si acaso, sí, la canción la voy a dejar aparte porque ya sabemos cómo funciona YouTube con el copyright. Pero en resumen, Charlie no es incompetente por reaccionar emocionalmente bajo presión extrema, no es egoísta por sentirse traicionada, no es berrinchuda por tener inseguridades, y no es arrogante por creer en su proyecto. Está escrita como un personaje idealista, emocionalmente vulnerable y psicológicamente imperfecto. Y criticarla sin considerar eso es como juzgar a alguien por tropezarse, mientras ignoras que llevaba 3 días sin dormir, acababa de recibir la noticia más importante de su vida y su mundo entero está en juego. Pero claro, es más fácil decir es molesta y seguir con el meme. Que eso es un tema aparte. Y en el capítulo 4 pues ella solo dio pena ajena en la entrevista. Pero llegando al capítulo 5 y a los demás, todo va de mal a peor. Charlie se la pasa culpando a Badge y a Lucifer cuando solo querían ayudar, y lo peor llegaría en el capítulo 6, donde aquí Charlie nos dice la verdadera razón por la cual hizo el hotel e intentó la redención, y se preguntarán, ¿que acaso lo creó para redimir a su gente? ¿Realmente porque se preocupa por ellos? ¿Realmente quiere lo mejor para ellos? No, ella hizo el hotel y todo esto porque quiere el pulgar arriba de su madre y nada más, y hasta estoy seguro que si Lilith le dice a Charlie que se una a los exterminios ella lo haría sin dudarlo, ya que para ella eso la haría feliz, confirmando la razón por la cual no le importa la seguridad de Alastor, los sentimientos de Angel, y la obvia hipocresía en sus acciones, ya que lo único que le importa es hacer feliz a su madre. Y les recuerdo que el exterminio fue hace 7 años, lo cual también empeora a Charlie, siendo esto un presagio al hecho a que Charlie realmente no le importa que su pueblo torturen, secuestren, maten y se devoren entre ellos, ya que para ella los pecadores solo son una moneda de cambio para que su madre esté feliz, sin importar que eso... Oh, sí. Llegamos al argumento definitivo. El nuevo clavo ardiendo al que se aferran algunos fanboys de Adam para tirarle basura a Charlie. Según esta afirmación, Charlie hace todo únicamente para ganarse la aprobación de su madre. ¿De verdad?
Porque eso no es análisis, eso es cherry picking en estado puro. Tomar una sola escena, aislarla del contexto y usarla como radiografía completa de la psicología del personaje. Charlie no tiene como único motor la aprobación materna. Si así fuera, se habría rendido hace muchísimo tiempo. Primero, si su única motivación fuera que Lilith la mire y le diga bien hecho, ¿por qué sigue adelante después de años sin respuesta? Cronología básica. Cuando ocurre el piloto, acaba de pasar un exterminio. Cuando empieza la serie, acaba de pasar otro. Entre uno y otro hay mínimo un año. Y durante toda la temporada, Lilith no aparece. Eso implica que el proyecto lleva al menos 2 años en marcha. 2 años. 2 años sin validación, 2 años sin refuerzo, 2 años sin recompensa emocional. Si todo fuera por atención, habría abandonado al primer silencio. Segundo, la serie está llena de momentos que contradicen directamente la idea de que no le importa a su gente. Defiende a Ángel Luz cuando nadie más lo hace. Se preocupa genuinamente por Sir Pentious, incluso antes de cualquier prueba de redención. En la segunda temporada intenta evitar que los pecadores mueran bajo el rayo sagrado de Vox. Durante la guerra, se disculpa incluso con los ángeles que hiere. ¿Eso es alguien indiferente? ¿Eso es alguien que solo piensa en sí misma? Contra múltiples escenas consistentes, presentan un solo momento ambiguo como prueba definitiva. Eso no es evidencia, es elección conveniente. Y lo de que sería capaz de unirse a los exterminadores si su madre se lo pidiera ya entra en terreno de fanficción involuntario. La misma serie establece su desprecio hacia el exterminio. Cada vez que mira a Dan lo hace con asco. Su conflicto central nace del rechazo a ese sistema. Su identidad moral está construida en oposición directa a esa práctica. Decir que se uniría a los exterminadores es como decir que Adán aceptaría el proyecto de redención si le prometieran que así demostraría ser mejor que Lucifer. Al actor se arrodillaría ante Vox a cambio de un título más alto en el infierno. Son hipótesis que ignoran la coherencia interna del personaje. Y ahí está la clave. Cualquier argumento debe ser compatible con las características establecidas del personaje. Charlie está definida por idealismo, empatía, búsqueda de soluciones pacíficas, resistencia moral incluso bajo presión. La única vez que se vuelve realmente violenta es cuando su paciencia está al límite o en situaciones claramente extremas. No es su estado natural, es reacción límite. Ahora, lo más interesante, Charlie admite que una de sus motivaciones es llamar la atención de su madre. No dijo que fuera la única. Y esa confesión no la hace más egoísta. La hace más humana. Hasta ese momento, Charlie había sido casi completamente luminosa. Todo por sus amigos, todo por su pueblo, todo por la redención. Casi ningún deseo personal explícito. Cuando admite que también quiere la aprobación de su madre, no estamos viendo egoísmo puro. Estamos viendo un matiz gris. Un personaje que reconoce que no es moralmente blanco absoluto, que también tiene inseguridades, que también quiere validación, que también tiene heridas. Eso no destruye su arco. Lo profundiza. Porque ahora su proyecto no es solo una cruzada moral abstracta. También es un intento de reconciliar su identidad, su legado y su relación familiar. Eso añade capas psicológicas, no las resta. Decir que solo lo hace por atención es ignorar años de constancia sin recompensa, sacrificios personales, riesgo físico real, defensa activa de individuos concretos. Y además es ignorar algo básico de la narrativa. Los personajes complejos pueden tener múltiples motivaciones coexistiendo. Alguien puede querer salvar a otros y al mismo tiempo querer demostrarle algo a su madre. Eso no invalida la primera intención. Lo humaniza. No estamos viendo a una villana egoísta revelando su verdadero rostro. Estamos viendo a una idealista aceptando que también tiene inseguridades. Y curiosamente, esa honestidad emocional es más madura que fingir pureza absoluta. Así que no, este argumento no prueba que Charlie sea mala persona, prueba que es un personaje con capas. Pero claro, analizar capas requiere más esfuerzo que agarrarse a una frase y declarar la sentencia final. Sin importar que eso lastime a otros, y saben que es lo peor, es que Charlie realmente no aprendió realmente nada, solo le echa la culpa a los demás, y no, que me den una canción de ellas fornicando no la mejora. De hecho esta canción es básicamente Charlie y Bugsy diciendo que no es culpa de ellas, es culpa de los demás, y que ellas son inocentes, y hasta parecen que solo están juntas por calentura, ya que el estrés no se quita con sexo y ustedes lo saben. Y ya para los capítulos finales todo se resuelve debido a varios factores, uno es el poder del guión, y el otro es
Bueno, poder del guión, y ya cuando rescatan a su padre, a ella le importa muy poco su estado y salud, dejando a Charlie como comenzó la segunda temporada, En la misma escena que usan como prueba definitiva de que Charlie es caprichosa, que hace apenas entra a la fiesta de box. Lo primero que pregunta es, ¿dónde está mi padre? No pregunta por el proyecto, no pregunta por su imagen pública, no pregunta por su madre. Pregunta por Lucifer. Luego ve a Alastor y se le acerca con preocupación genuina. Y cuando finalmente encuentra a Lucifer herido, lo abraza. Reacciona como alguien que teme perder a su familia, no como una niña mimada a la que le arruinaron el cumpleaños. Y el momento posterior, un gag cómico. Y además, segundos después se deja claro que Lucifer está bien. La escena no refuerza la idea de hija caprichosa. Refuerza que, incluso en medio del caos, su prioridad emocional es su gente. Decir que la segunda temporada la retrata como una princesa mimada es ignorar cómo la serie la ha caracterizado desde el inicio. Fuerza de voluntad constante, deseo genuino de ayudar, persistencia frente al fracaso, empatía incluso hacia enemigos. Eso no encaja con el arquetipo de princesa caprichosa. ¿Quieres ver una princesa verdaderamente caprichosa que nunca madura? Mira estar en las últimas etapas de Star vs. The Forces of Evil. Allí sí hay decisiones impulsivas sin crecimiento real proporcional. O mejor aún, mira al propio Adán. Adán es egoísta, cínico, caprichoso, narcisista. Y funciona porque es el villano. Está diseñado para eso. El problema no es que Adán tenga esos rasgos. El problema es fingir que no los tiene o suavizarlos hasta convertirlo en una especie de villano virtuoso incomprendido. Y aquí entramos en el punto central. El creador de ese análisis es fan declarado de Adán. Durante mucho tiempo incluso negaba que fuera un villano, hasta que ya no fue sostenible seguir diciendo eso. Ahora la estrategia cambió. Ya no niega que sea villano, pero lo trata como el más virtuoso entre ellos, ignorando convenientemente lo que la serie muestra. Eso no es objetividad. Eso es sesgo confirmado. La conclusión de su video no aporta nada nuevo. Es una despedida larga, reafirmando lo que ya dejó claro desde el inicio. El análisis está construido para defender a su favorito y atacar al personaje que no le gusta. No es un análisis estructural, no evalúa arcos, no evalúa coherencia interna, no compara evolución narrativa. Se queda en lo superficial y en lo conveniente. Y no, esto no es un ataque gratuito. Es una crítica al método. Un buen análisis de personaje debería examinar motivaciones múltiples, considerar desarrollo a lo largo del tiempo, evaluar coherencia entre acciones y personalidad, reconocer contradicciones cuando existen. Lo que vemos aquí es otra cosa, buscar hasta el rincón más rebuscado para criticar a uno mientras se blanquea sistemáticamente al otro. Y lo más curioso es que ni siquiera hace falta ser un progre irritante ni un anti-progre obsesionado para hacer un análisis pésimo. Basta con tener un favorito y decidir que la conclusión ya está escrita antes de empezar. Ese tipo de enfoque es justo lo que arruina debates interesantes sobre bien, mal, redención, responsabilidad y libre albedrío. Temas complejos reducidos a me cae bien este, así que lo justifico y me cae mal este, así que exagero cada error. Cuando solo usas la evidencia que te conviene y descartas el resto, no estás analizando. Estás defendiendo una postura. Y eso puede generar likes fáciles. Pero no genera un buen análisis. Conclusión final. Charlie no es un personaje perfecto. Tiene fallas. Tiene momentos cuestionables. Tiene áreas donde la escritura puede mejorar. Pero tampoco es la basura narrativa que este usuario y algunos hackers intentan vender. Este video no demuestra el poco desarrollo de Charlie. Lo que realmente exhibe es la pobreza argumentativa de quienes necesitan recurrir al cherry picking, sacar frases de contexto o malinterpretar letras explícitas para sostener su postura. Cuando tu argumento depende de ignorar escenas completas que contradicen tu punto, reducir años de constancia a una sola confesión emocional, forzar lecturas que el propio texto no respalda. Entonces el problema no es el personaje, es el enfoque. Charlie tiene defectos, claro. Puede ser ingenua, impulsiva, emocionalmente inestable en momentos críticos. Y sí, hay aspectos de su construcción que podrían pulirse más. Pero tacharla como el peor personaje de la serie, usando distorsiones y exageraciones, no es una crítica seria. Es una reacción visceral disfrazada de análisis. Este tipo de contenido es, de hecho, un buen ejemplo de cómo se critica Vinotel en gran parte del internet. Se magnifican los defectos, se ignoran los matices y se descartan todas las escenas que contradicen la narrativa que se quiere imponer.
Eso no es análisis. Es confirmación de sesgo. Reflexión final. Si vas a criticar una serie, hazlo por lo que realmente muestra en pantalla, no por la versión simplificada que construyes en tu cabeza. Y si vas a analizar un personaje, no basta con enumerar acciones aisladas. Tienes que considerar su psicología, su estado emocional, su contexto, su evolución, sus motivaciones múltiples. Sin eso, lo único que obtienes son análisis simplistas que reflejan más tus gustos personales que la estructura narrativa real. Porque analizar no es decir me cae mal. Analizar es desmenuzar coherencia, intención y desarrollo. Y cuando eso no está presente, el resultado no es una crítica sólida. Es solo ruido con edición. Eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, deja tu like y compártelo. En la descripción estarán los videos de los usuarios para que cada quien saque su propia conclusión. Nos vemos en el próximo video.